En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el domingo 15 después de Pentecostés y hemos oído el pasaje de la viuda de Naín, la cual nuestro Señor, por la cual nuestro Señor tuvo compasión al ver que ella, además de ser viuda, perdía su único hijo, y sus lágrimas atrayeron la misericordia de nuestro Señor, quien resucitó a este joven que estaba ya por ser enterrado. Entonces, estas lágrimas pues deben ser interpretadas por las lágrimas primero que la Virgen María derramó por la humanidad, por nosotros, por nuestra salvación, y que han atraído la misericordia de Dios en la humanidad, sobre todo a la Iglesia, porque en la medida que los hombres se convierten o que forman parte de la Iglesia, pueden alcanzar misericordia, no aquellos que no pertenecen a la Iglesia. Hay que tenerlo muy claro. Aquellos que no pertenecen que no tienen la fe, no son parte de la Iglesia. Entonces, puede haber casos en sí extraordinarios de que algunas personas vivan en cierta ignorancia y que Dios tenga piedad de ellas. Pero aún en esos casos, si alguna persona pudiera vivir en gracia de Dios fuera de la Iglesia, sería por inadvertencia, por ignorancia, por sin mala voluntad, algo que hace que de todos modos pertenezca a la Iglesia, porque una persona que ama a Dios tiene la fe y por el hecho mismo, aun si ella no lo sabe, pertenece a la Iglesia Católica. Su alma ya está unida a la Iglesia Católica. Entonces, no hay que exagerar esto y decir que, como hoy se dice, los papas modernistas dicen que todos prácticamente están justificados, que todos están bien, que no necesitan ni siquiera convertirse a la Iglesia, ni siquiera acercarse a la Iglesia, porque se pueden salvar tranquilamente en otras religiones, lo cual no es verdad. En la medida que hay una ignorancia invencible, hay personas que realmente no saben nada de la verdadera religión y tal vez tienen buena intención, pero no hay que exagerar esto, porque en las falsas religiones hay muchos pecados, hay cosas que son evidentemente malas y es difícil en esas condiciones vivir en estado de gracia. Hay religiones que justifican el crimen, el odio, la venganza. Entonces, ¿cómo va a ser fácil salvarse en esas condiciones? Los pecados contra la naturaleza, eso también hay religiones que lo justifican. Pero también estas lágrimas de esta mujer también se pueden decir de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica reza por nosotros, sobre todo los miembros de la Iglesia, que no por ser miembros de la Iglesia quiere decir que todos están en estado de gracia y que están bien delante de Dios en todo. Entonces, en cierta medida, todos somos dignos de que la Virgen llore por nosotros, o que la Iglesia llore por nosotros. Y la Iglesia llora y pide por nosotros, es sobre todo en las oraciones oficiales de la Iglesia. En las oraciones de la Iglesia, sobre todo la Santa Misa, en la cual se ofrece a Jesús el sacrificio de nuestro Señor. Y este sacrificio es una oración. Se puede decir que la misa es la mayor de todas las oraciones, porque Jesucristo ofrece su sacrificio a Dios Padre por nosotros y es una oración que hace por nosotros.
pero también existe la oración pública de la Iglesia, el oficio divino que dicen los sacerdotes, y que no es una oración personal o una oración de una persona, no, es la oración de la Iglesia que se hace en nombre de la Iglesia. Entonces es una oración oficial de la Iglesia. Entonces el oficio divino que dicen los sacerdotes todos los días, además de la misa, es parte de la oración de la Iglesia por nosotros. Y la oración de la Iglesia tiene un poder especial, porque no es una oración personal de una persona, de un sacerdote personalmente, no, es la oración que hace toda la Iglesia en nombre de toda la Iglesia. Entonces estas oraciones de la Iglesia, sobre todo es la oración de Jesucristo, que es la cabeza de la Iglesia, pero también de todos los miembros de la Iglesia, sobre todo los santos que están en el cielo, todos las personas buenas que están en la tierra. Todas esas oraciones están están unidas a la oración de la Iglesia. Así que cuando la Iglesia reza por nosotros, pues se nos aplican los méritos de Jesucristo, y no solo los méritos de Jesucristo, también los méritos de la Virgen María, de los santos, de los mártires, de todos los santos de la historia, se nos aplican. Entonces hay que tener mucha fe en la oración de la Iglesia, porque muchas personas no tienen claro en su mente la diferencia y piensan que pues sus oraciones personales les dan casi la misma importancia que a otras cosas, o a la misa. Está bien, las oraciones personales también Dios las quiere, pero es más eficaz unirse a la oración de la Iglesia, que reza por nosotros en las oraciones oficiales de la Iglesia, como son, como decía, la Santa Misa, el oficio divino, y también, por ejemplo, todas esas bendiciones sacramentales que la Iglesia nos da, por ejemplo, la bendición de los rosarios, la bendición del agua bendita, y todas las bendiciones que el sacerdote puede dar también forman parte de la oración oficial de la Iglesia. Y entonces nuestra unión a Jesucristo también depende de las oraciones que hacen por nosotros los santos, la Iglesia, la Virgen María. Y muchas veces muchas personas, o bien todas, hemos sido, si tenemos la gracia, si tenemos la fe, es gracias a un don de Dios. Este don de Dios no se da así nomás. Ese don se pagó con la pasión de nuestro Señor, y se pagó con las oraciones de la Iglesia, con los méritos de los santos, de la Virgen María. Esta oración nos ha obtenido que actualmente pues tengamos la fe, que actualmente seamos miembros de la Iglesia Católica. Entonces hay que tener esta conciencia, ¿verdad? De que nosotros tenemos estas gracias porque se nos han aplicado gracias no tanto a solo nosotros, ¿verdad? Es decir, entonces sí, también en la epístola de hoy se dice que se habla en este sentido, ¿no? De que hemos participado a estas gracias de Dios. Y es muy importante que tengamos este sentido de la dependencia de Dios y de su gracia, esa dependencia, de esa necesidad que tenemos de que Dios nos ayude a ser buenos. Porque si perdemos ese sentido, vamos a caer en ese humanismo o ese liberalismo ambiente que hoy vivimos, que hace que las personas piensan que por sus propias fuerzas, por su propia inteligencia, por sus propios esfuerzos, pueden llegar a obtenerlo todo. Pueden incluso creer que con solo sus esfuerzos pueden ser buenos,
sin la ayuda de Dios, sin la oración, sin los sacramentos, sin la misa. Y es una mentira, es una gran mentira. No podemos ser buenos si Dios no nos ayuda. La gracia de Dios nos es necesaria para hacer cualquier acto bueno, aunque sea pequeño, que no parezca importante. No somos capaces de hacer ningún bien si Dios no nos da su gracia. Esta gracia es decisiva pero el mundo moderno ya ha perdido el sentido de eso, y los hombres de este mundo moderno viven, algunos dicen que creen en Dios, que son católicos, pues sí, nada más de nombre, pero creen que pues ellos van a lograr todo por su propio esfuerzo y que no necesitan más. No ven la necesidad de acercarse a Dios, acercarse a la iglesia o a recurrir a la oración de la iglesia. Por ejemplo, alguien que dice al sacerdote: Padre, si puede pensar en su misa por esta intención, por esta persona, por estas necesidades. No ven la necesidad de recurrir a eso, no ven la necesidad de rezar ellos mismos. O si rezan es de una manera muy vaga, muy general o muy breve, y eso es una ilusión, porque necesitamos rezar más, necesitamos estar más cerca de Dios. Entonces San Alfonso de Ligorio de ahí hablaba mucho de la importancia de la oración, y al punto que dijo: el que reza se salva y el que no reza se condena, y que en la historia todas esas personas que se condenaron fue porque dejaron de rezar, porque dejaron de pedir, porque de alguna manera ya no pidieron a Dios su ayuda y por eso se condenaron. Y todas aquellas personas que en la historia se hayan salvado es porque rezaron, porque pidieron a Dios y que se encomendaron a Dios y que recurrieron a su gracia. Entonces, la importancia de la oración. Entonces, pues este mundo naturalista, pues claro está que no ve la necesidad ni de Dios, ni de la oración, ni de los medios de la iglesia, pero esa mentalidad puede ser extrema, pero también puede ser de una manera mitigada, o sea que nosotros en cierta medida no vemos la importancia de las cosas, aunque si lo veamos podemos disminuir, podemos minimizar, podemos desvalorizar estas cosas delante de nuestros ojos, y por el hecho mismo pues no las practicamos. Entonces tengamos mucho cuidado de adquirir este espíritu. Ciertamente sin la gracia de Dios podemos hacer muchas cosas del punto de vista puramente humano, natural, y tenemos la impresión que hacemos algo o que hacemos mucho porque nos agitamos, porque corremos por aquí y por allá. Pero delante de Dios puede ser que esas acciones no tengan ningún valor, un valor espiritual, un valor que tenga una recompensa en el cielo, un valor salvífico. No, si no están unidas a un espíritu de fe, un espíritu de caridad, un espíritu de oración, esas acciones no merecen nada para el cielo. Y el hecho que cuando uno multiplica esa actividad sin Dios, por el hecho mismo se debilita nuestra unión a Dios, porque estamos llenando nuestra alma de cosas que no son importantes, y por el hecho mismo ocupamos el lugar cada vez de una manera más grande, ocupamos el lugar en nuestra alma que debería ser para Dios. Lo que está mal no es hacer nuestras actividades humanas en sí, no es algo malo. Lo malo es desligarlas de Dios y hacerlas de una manera independiente, como si Dios no existiera. No es necesario que neguemos que Dios existe. Puede ser simplemente porque lo ignoramos, porque no nos damos tiempo de rezar, no nos damos tiempo de ofrecer los actos que vamos a hacer. Antes era una costumbre muy común
La gente cuando empezaba a hacer algo hacía la señal de la cruz, cuando empezaba a trabajar, por ejemplo, cuando empezaba a entrar a su trabajo y hacía la señal de la cruz, ofrecía a Dios su trabajo. Cuando iba a comer, cuando iba a dormir, para santificar todos esos momentos y que no sean actos puramente humanos, sino más bien unidos a Dios. Esta actitud naturalista es muy corriente hoy, muy común. Debemos pues tomar conciencia, si no vamos a debilitarnos cada día más. Y como cada día más este mundo se hace pagano, se hace liberal, naturalista, pero con más intensidad, o sea, a veces da miedo ver cómo se comporta la gente hoy, qué dicen, qué hacen, esa perfecta indiferencia a Dios. Y como sacerdote yo puedo decir que a veces es más fácil sentir eso porque la gente cómo reacciona delante de un sacerdote, uno lo siente enseguida y pues les puedo decir que la gente ya no mucha gente prácticamente eso no le dice nada, o sea, no es que se preocupen por pedir un consejo o pedir una oración o inquietarse por su alma y decir, bueno, tengo una oportunidad, tal vez voy a pedir un consejo, no. Y no solo eso, sino también el rechazo, ¿verdad? Mucha gente ya no acepta, ya ve las cosas de Dios como algo negativo y hay ese rechazo que ya es no solo la indiferencia, sino también el rechazo de Dios, las cosas de Dios. Entonces, nosotros no podemos estar pasivos delante de esta situación, porque si no, esta actitud del mundo nos invade y nos hacemos como el mundo, porque aquel que no reacciona finalmente se deja llevar por la corriente. Es como alguien que está en un lugar donde hace mucho frío, si no reacciona contra el frío se va a congelar. Aunque no haga nada malo, aunque no haga nada positivamente malo, por el hecho de no hacer, por el hecho de estar pasivos, eso debilita y lo expone a morir de frío. Entonces, por eso insisto mucho en la necesidad de rezar todos los días, rezar bien, rezar con fe, rezar con devoción. No se trata de hacer las cosas de una manera monótona, como una máquina. Hay que hacerlas con fe, porque es esa fe la que realmente agrada a Dios. No es el hecho de decir simplemente las oraciones que es lo que Dios espera, ¿no? Dios quiere que se lo digamos con el alma, con el corazón, con plena convicción, con plena fervor, y entonces esas oraciones duplican o triplican su valor. Una oración bien dicha puede tener muchísimo valor delante de Dios. Entonces, la presencia de Dios, la cercanía con Dios, pues eso nos protege y nos da una especie de anticuerpos, ¿verdad? Como una defensa contra todo lo que hay en el mundo que está mal. Entonces, una persona que tiene esa cercanía con Dios está protegida contra los enemigos del alma, los tres enemigos del alma, que son el demonio, el mundo y la carne. No quiere decir que estamos absolutamente protegidos, tal vez podamos tener algún momento algún pecado venial, alguna debilidad, pero sí estamos protegidos en general contra sobre todo los peligros importantes, graves. Dios nos protege. Entonces, esa indiferencia, esa mentalidad de componer, de conciliar lo que es inconciliable, que es simplemente el espíritu mundano, que se puede decir que el liberalismo, el espíritu liberal es esa mentalidad mundana. Los mundanos generalmente tienden a conciliar
el bien y el mal y quieren vivir así. No quieren hacer la diferencia, y el liberalismo es eso. Es esa mentalidad de querer conciliar el bien y el mal, pero ya de una manera doctrinal, no es una manera puramente así espontánea, sino ya es algo programado, esa mentalidad de conciliar el bien y el mal. Es toda una ideología, el liberalismo es toda una ideología que finalmente no es estable, porque siempre, como dice nuestro Señor, no se puede tener dos maestros, dos dueños. Entonces, no se puede tener dos dueños, y entonces si uno, como dice nuestro Señor, si uno tiene dos dueños, tenderá siempre a excluir uno. Quiere decir que no es una situación nunca estable, y que entonces cuando uno quiere hacer esas mezclas, termina finalmente odiando a Dios o excluyendo a Dios. El liberalismo conduce a la exclusión total de Dios. Eso es en las últimas consecuencias, no se queda así estable, siempre va empeorando. Por eso hoy todas esas personas que curiosamente dicen que no creen en Dios, que no creen en las supersticiones, pues ahorita se están inclinando muchísimas por el satanismo. Entonces, si no creen en Dios, pero sí creen en el demonio, y el demonio sí cree en Dios, porque nomás pasa su tiempo a luchar contra Dios. Entonces, del ateísmo, de la indiferencia, no están lejos de el odio de Dios. Y aunque diga la gente que va a permanecer en ese estado de indiferencia, no es cierto. No se puede permanecer siempre en un estado intermedio, o estamos con Dios, estamos contra Dios. Entonces una persona liberal siempre va hacia abajo, y hoy estamos viendo que sí es cierto, porque cada vez más gente adquiere ese odio contra Dios, ese espíritu satánico, o ese espíritu incluso de personas que recurren a la brujería, a las cosas que son diabólicas. Esa mentalidad cada vez se hace más evidente, hasta en las personas, cómo se visten. No decir de la música moderna, que es realmente pues algo diabólico, se siente, es el infierno. Cuando uno pasa en esos lugares donde hay música moderna, estridente, y oye todos los gritos de la gente, eso parece el infierno. O sea que están en una mentalidad que es muy extraña, muy ajena a Dios, y eso lleva al odio a Dios con el tiempo. Yo no digo que todas las personas que son liberales tienen odio a Dios, pero es una cosa que se va degradando y que lleva a eso, tarde o temprano. El que no está conmigo está contra mí, dijo Jesús. Así que no debemos hacer mezclas. Lo mismo en nuestras actitudes católicas respecto a los errores del Concilio Vaticano II. Debemos ser claros, y si comenzamos a tener debilidades, también vamos a caer poco a poco en un espíritu liberal, en una mentalidad liberal, y es lo que hoy está haciendo la misma Fraternidad San Pío X, que ha sido infiel a como fue hecha por Monseñor Lefebvre, que era para defensa de la fe católica. Pues ahora cada día se están haciendo más indiferentes, gradualmente. Claro, no van a decir de golpe que todo está mal, pero parece ser que pronto va a ser canonizado el Papa Pablo VI, que fue el gran artífice del Concilio Vaticano II, y a la ocasión de todo eso, Monseñor Felé ha organizado un congreso, un convenio de estudios sobre la encíclica de Pablo VI, curiosamente al mismo tiempo. Entonces él ya está coqueteando
con eso, o sea, con el hecho que Pablo VI sea canonizado, y no es posible, o sea, es realmente una actitud, un gesto muy ambiguo, muy y más que ambiguo, ya es indicativo de que él simpatiza con todo eso y que está de acuerdo con esa canonización que no es es contra Dios todo eso, porque ese Papa fue el que hizo el Concilio Vaticano II, el gran autor del cambio en la Iglesia, el que neutralizó todos los obispos, sacerdotes que querían la tradición. Él es el que los castigó, los excluyó, los destituyó. Él es el que hizo el cambio, es el más responsable tal vez de todos estos papas conciliares. Y entonces canonizarlo es un acto que es simbólico, decir, bueno, estuvo bien todo lo que él hizo, y nosotros no podemos aprobar ese hecho, porque las canonizaciones hechas ahora son irregulares, o sea, que no son hechas con todos los requisitos que antes pedía la Iglesia, y que si no se cumplen esos requisitos, pues puede que esa canonización no tenga valor, simplemente porque siempre se ha dicho que cuando la Iglesia canoniza a alguien, pues es infalible y no puede equivocarse, y que realmente esa persona es santa. Pero hoy se ha canonizado una serie de personas que por experiencia, por conocer su vida y sus actos, sabemos que esas personas no pueden ser santos, no lo son. Entonces sabemos también por varias circunstancias que las canonizaciones hoy no se hacen como deben hacerse, y que por lo mismo hay una irregularidad, es decir, que no tienen valor, no están bien hechas, y que no hay, esos santos no son santos. Así que tengámoslo claro, porque hoy hay gente que dice, San Juan Pablo II, ahora van a decir San Pablo VI, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, San Escrivá de Balaguer, todas esas personas que han hecho tanto daño a la Iglesia, ya son santos, y la gente habla de ellos como si fueran santos, pero no es así. Nosotros no creemos que sean santos, y no pueden serlo. O sea, es algo que ya la gente se acostumbró. Hoy hasta Lutero es visto como una persona virtuosa en la Iglesia, hasta se difunde su biografía en los libros, en las librerías católicas, como si fuera un santo. O sea, no más falta que lo canonicen también. Ya hasta se tiene la estatua de Lutero en el Vaticano, como si fuera un santo. Cuando Lutero, incluso él estaba contra el culto de las imágenes, pues le pusieron una imagen de Lutero en el Vaticano. Es una cosa absurda de todo punto de vista. Así que vamos a reflexionar sobre esta dependencia que tenemos de Dios. No solo el hecho de saber que dependemos de Dios, no es solo el hecho de saberlo, es el hecho de vivirlo, practicarlo, para que esa dependencia se vuelva algo real, se vuelva algo efectivo en nuestras almas. Así que vamos a pedirle a Nuestra Señora dolorosa, que rece por nuestras almas, porque nosotros de todos modos no estamos a la altura de lo que deberíamos ser, aunque somos de la tradición, podemos decir que no estamos a la altura, no merecemos estar en la tradición. En las circunstancias actuales, en la gravedad de la situación, es una gracia muy grande de Dios ser tradicionalista, es un regalo de Dios, es un signo de que Dios nos está prefiriendo muchísimo más que a los demás. Somos una especie en vía de extinción, aparentemente, los tradicionalistas, pero no es cierto, porque la Iglesia no puede ser destruida, y siempre habrá católicos que creen en la verdadera fe, en la verdadera tradición de la Iglesia. Vamos a encomendarnos a Nuestra Señora, a su dolorosa, a su corazón inmaculado, para que nos dé más conciencia de nuestra vida cristiana y católica. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.